Bueno, hoy hablaremos de la resistencia a los antimicrobianos, o conocido también como RAM. Pues bien, la resistencia a los antimicrobianos se le llama a aquella como barrera que han creado las bacterias, hongos, virus o incluso parásitos, como por así decir, para defenderse, para que los fármacos que nosotros administremos pues ya no tengan cierta acción sobre ellos. Es importante destacar que los fármacos que han sido creados, pues en su inicio considerablemente, pues fueron para tener una cierta erradicación controlada de estos microorganismos o pues finalmente tener como el control de ellos en lo que es la sociedad. Esta resistencia pues ha hecho más difícil el tratamiento de infecciones y ha incrementado el riesgo de propagación de enfermedades, así como la aparición de otras formas. Bien, imaginemos que este dibujito nos explica cómo es que los fármacos anteriormente tenían una acción sobre el microorganismo al que estaba destinado el mismo, pero lo que ha venido pasando con el mal uso, uso indiscriminado y alteraciones en las dosis de los medicamentos que no administran tal cual el médico les prescribe, pues es que estos microorganismos se han hecho como de un escudo, como de una protección que ya realmente permite que ellos estén intactos. O sea, es como si estos microorganismos tomaran a los fármacos como un hobby, ¿no? Como que pues ya no les hace daño, sino los hace más resistentes. Y tenemos aquí como una caricatura donde se aprecia que pues incluso como que se los comen, ¿no? Como de que dicen, llegó otro antimicrobiano, otro antibiótico, y, o sea, como que dicen, uno más, ¿no? Y pues es ese tipo como de consecuencia lo que han dado el conjunto de acciones que pues se realizan, de las que hablaremos más adelante. Todo esto nos ha provocado, pues, como número uno, cambios en los cuadros clásicos sintomatológicos, donde se han tenido casos registrados que, pues, aunque parece ser la misma enfermedad causada por una bacteria, siempre en esos casos, pues se ha demostrado que esos cuadros clínicos que parecían ser clásicos han cambiado ya que pues hubo una modificación en la misma bacteria, que es lo que tomamos en el punto número 2, que pues nos va a hablar desde modificaciones genéticas en donde la bacteria pues simplemente como que digamos ya dice, o sea, este antibiótico tiene esta característica en específico, este elemento que a mí me hace daño. Entonces lo que tengo que hacer es poner bloqueadores, imagínense a una bacteria diciendo, tengo que poner cemento, ¿no? En ese orificio donde ese antimicrobiano penetra o donde sí entra y me daña. También pues se ha registrado que provoca que provoca pues la resistencia a las susceptibilidades de la bacteria y pues esto como consecuencia nos va a dificultar la posibilidad de tratamiento y de curación. ¿Por qué es importante saber esta problemática o las consecuencias que nos está trayendo la resistencia antimicrobiana? Bueno, pues es importante saber primeramente en qué caso, en qué momento y qué tipo de fármaco debemos administrar y prescribir a los pacientes. Por ejemplo, las diferencias que existen entre las membranas de las bacterias gram positivas y las negativas hacen que los antibióticos beta-lactámicos no encuentren el receptor adecuado para fijarse y ejercer su efecto. Esto es únicamente un ejemplo como de esas pequeñas diferencias que han venido ocasionando que pues la resistencia se esté llevando a cabo. Y para eso también es importante conocer lo que es los mecanismos de resistencia. Tenemos 4 mecanismos importantes.
en donde en la primera hablamos de la inactivación enzimática de los antibióticos y aquí podemos poner como ejemplo lo que es el caso de las enzimas beta-lactamasas y en el caso de la enzima elaborada por la bacteria, que será la que va a inactivar a la molécula de la droga, volviéndola incapaz de actuar. Pues también es importante tener presente que este mecanismo es el único capaz de inactivar a la molécula del antimicrobiano. Después tenemos lo que es la permeabilidad de la membrana o pared celular y, por ejemplo, las modificaciones en las porinas será algo que repercutirá en las resistencias de bajo nivel a diversos antimicrobianos. También tenemos lo que es la expulsión por mecanismos activos del antibiótico y pues las resistencias a las tetraciclinas pueden ser debidas a este tipo de mecanismo. Y también tenemos modificación del sitio blanco del antibiótico en la bacteria. Bueno, en algunos casos pues hay una reducción de la afinidad del receptor por la molécula del antimicrobiano. Una mutación de la girasa del ADN, por ejemplo, puede dar lugar a una mejor afinidad de las quinolonas por la citada enzima. Otro ejemplo es el cambio de las enzimas involucradas en la síntesis de ácido para aminobenzoico, lo que dará lugar a resistencias a sulfas y trimetoprina. Esto es meramente como un repaso de cómo es que existen esos mecanismos de resistencia y ahora pasaremos a hablar de lo que es la resistencia antimicrobiana en la medicina veterinaria. Vaya, pues se habla mucho de el papel importante que tienen los médicos veterinarios en función a saber prescribir medicamentos y de realizar ese conjunto de acciones que permitirán no erradicar como tal la resistencia antimicrobiana, porque pues bien se habla de que ya es un problema que se ha descontrolado y que ha avanzado, pero sí que serán acciones que podrán disminuir o alentizar el proceso de la creación de una resistencia aún mayor. Bueno, imaginemos que pues las bacterias son un monstruo, ¿no? Y que de nosotros depende el crecimiento que éstas tengan en cuanto a la resistencia de los fármacos que la ciencia y la tecnología pues nos han permitido utilizar y tener en existencia, vaya. Entonces, pues hablaremos también de que es evidente que la relación entre antibióticos y la resistencia bacteriana pues están muy relacionados. Pues, o sea, no obstante, es claro entender que hay bacterias que también desarrollan resistencias con mayor facilidad que otras. Existen casos bien documentados de bacterias del género Salmonella y otras entéricas, como, bueno, que son gran negativas, como E. coli, que pueden afectar también al hombre. Un importante elemento de riesgo es un enorme potencial de intercambio genético que existe en el intestino. Bueno, esta es una de las causas que explica que sean estos dos géneros gran negativos los que representan mayores riesgos de transferencia zoonótica de resistencia. Bueno, la manutención de animales en condiciones de crianza intensiva bajo una presión quimioterápica es la forma ideal para generar resistencias. O sea, este hecho pues, fue demostrado por primera vez en 1957 por Smith. Este fue un caso que fue identificado en cerdos que eran tratados con tetraciclinas en una dieta, en su alimentación. Debemos tener muy presente que pues, este suceso ocurrió en la época cuando la creatividad promotora de crecimiento de los antibióticos fue descubierta y utilizada en forma extensiva. Con el paso, perdón, del tiempo, pues esas cepas resistentes de E. coli compitieron con éxito con sus susceptibles en el contenido intestinal y pues eso nos provocó
muchos problemas de resistencia en los animales y pues eso implica pérdidas económicas, problemas de salud pública y pues realmente un como stop en la producción. Este tema es muy grave, pero hay personas que pues aún no lo conocen e incluso pareciera ser que no se nota. Aquí me gustó poner la frase de que la resistencia a los antimicrobianos puede no parecer tan urgente, pero es igual de peligrosa. Bueno, hay diferentes artículos que mencionan que lo que es la resistencia a antimicrobianos tuvo un impacto o una pausa, incluso se consideró un retroceso en lo que es la pandemia de COVID-19, en donde se consideró que pues al presentarse esta pandemia viral, pues el progreso de la lucha contra la resistencia antimicrobiana pues tuvo un retroceso porque las personas se automedicaban o desobedecían dosis, ¿no? Entonces, pues fue algo que por ser mundial, por ser global totalmente, pues tuvo un efecto al final de cuentas, como en muchas otras cosas. También se considera que pues es una crisis global. Realmente existen muchos médicos que están preocupados seriamente por este problema y hacen la invitación a que todos los participantes del área de la salud pues nos unamos a esta lucha contra la resistencia antimicrobiana y también se ha llegado a considerar que pues la resistencia antimicrobiana será la siguiente pandemia que pues aunque va lento y pareciera ser invisible es real y que pues al final también tendrá sus consecuencias. Bueno, la propuesta a la que quiero llegar es que para poder reducir o digamos que luchar contra esta resistencia realmente es todo un reto porque, o sea, los ejemplos pasados solo fueron como una breve explicación de cómo es que se ha venido dando la resistencia, de por qué es importante, pero pues realmente el impacto es muy grande, el impacto de la resistencia es, como decía, es todo un reto en el que se deben considerar muchos factores y es por eso que se menciona que pues se requiere de un gran trabajo en equipo y al mencionar que no solo de médicos humanos y veterinarios me refiero a que pues realmente todas las personas hemos tenido que administrarnos, o sea, por prescripción de un médico en casa, administrarnos pues algún antibiótico, algún antimicrobiano, pero pues hemos hecho mucho, o sea, eso de que ya te sientes mejor y lo dejas, no terminas el tratamiento, realmente estás colaborando con la resistencia, no es que estés tratando una enfermedad adecuadamente, o sea, te sientes mejor y desaparecen los signos, pero no sabes que estás haciendo un daño y no solamente a tu salud, sino a toda la salud, hablando de salud humana, salud animal y al final la salud ecológica, porque pues genera problemas que parecieran que no son como que tan grandes, ¿no? Porque dices, pues puede ser que si no me terminé mi antibiótico, no pasa nada, porque pues yo me siento mejor y ya no contagia a nadie más, por ejemplo. Pero en realidad estás ocasionando que esa bacteria sea ese monstruo del que hablábamos anteriormente, que es gigantesco y que tú no, o sea, que tú ya no vas a poder controlar después con un antibiótico de 2 o 3 días porque lo hiciste más resistente al no terminar un tratamiento anterior al que tenías. Entonces, es por eso que trato como de decir que todas las personas que hemos recibido un tratamiento deberíamos ser responsables para poder así contribuir a luchar contra esta resistencia. Y bueno, de forma general, recomiendo acciones que debemos hacer todos aquellos que administremos medicamentos, sea ya en animales, en personas, en ti mismo, vaya. Se deben realizar pruebas de resistencia para evitar dar un medicamento esperando que le quede, o sea, lo común de que pues, ver si esto funciona y si no, si regresa o en caso de que vuelva a presentar signos, pues le doy otro
antimicrobiano y veamos cómo responde, o sea, porque lo único que hacemos es como crear ese gigante monstruo del que venimos hablando, ¿no? Llámese virus, bacteria, hongo, o sea, parásito, realmente mm, hacemos como que le estamos dando armas con la que al final nos va a atacar a nosotros, porque cuando tú intentes atacar con ese antimicrobiano como una espada, él ya va a tener una igual y más grande, ¿no? Y va a decir, pues esa ya no me va a hacer nada porque yo tengo una igual. Entonces, es como esa comparación. También se debe conocer los tiempos de retiro para cada especie. En el caso de los médicos veterinarios, pues es importante también conocer el finzotécnico al que se está introduciendo, pues esos medicamentos, llámese huevo, leche, carne, o sea, es muy, muy importante que pareciera ser sencillo y que dices, pues, o sea, es insignificante o sin importancia, pero claro que lo es porque nos va a evitar tener residuos en carne que después pueden ser muy, muy afectuosos para la salud humana o para la misma especie, o sea, es todo eso en realidad. También no recetar antimicrobianos en casos no necesarios, o sea, eso es algo que va muy de relación con el punto número uno y que es algo con lo que de verdad tenemos que lidiar mucho y pues más que nada conocer también cuáles son las enfermedades que estamos tratando para saber así qué fármacos darles y no en realidad utilizar el antimicrobiano o antibiótico como la espada que todo combate, ¿no? O esa pastillita que todo alivia. Entonces, también es importante tener la vigilancia de la administración de los fármacos. Esto en el caso de los médicos veterinarios, pues suele pasar demasiado que hay casos documentados donde pues los que administran los medicamentos en establos, granjas, extensiones de producción, em, todas estas áreas que requieren de un manejo animal, pues la realiza la persona encargada y no como tal el médico veterinario. Y eso es algo que ha causado problemas porque, o sea, el médico veterinario en teoría tiene el conocimiento de saber cuál es la dosis, a qué especie y por qué se lo está dando. Sin en cambio, si se lo deja a alguien más que desafortunadamente pues no conoce esas características, es más sencillo que haya un error en cuanto a la dosificación, al tiempo de retiro o al modo de aplicación incluso, que nos va a ocasionar nuevamente problemas. Y pues un punto importante es el cumplimiento de la legislación y pues para eso tenemos lo que es, digamos que es un campo muy amplio de normas y acuerdos en donde pues claramente se recomienda hacer como esa conciencia o esa responsabilidad social que nos permita como tener pues la seguridad de que esa barrera que los microorganismos están creando, pues no nos termine ganando a nosotros, ¿no? Y bueno, para ello tenemos que en el año 2000 la OMS publicó los principios globales para contener la resistencia antimicrobiana en animales, perdón, para consumo humano. O sea, notamos que desde años atrás, hablamos de 23 años atrás, la OMS ya era un tema de preocupación, ya era algo que se estaba intentando erradicar. Y también tenemos lo que es el artículo 226 de que va a señalar la regulación de ventas de medicamentos clasificados como grupo 4 en donde se incluyen los antibióticos con prescripción médica. Lamentablemente, pues tenemos que en su mayoría solo aplica en medicina humana, por lo que nuevamente los médicos veterinarios pues tenemos una gran responsabilidad que, como repito, no es únicamente de nosotros porque hay personas que aún sin serlo, pues administran este tipo de medicamentos, pero sí es importante tener como la iniciativa de nosotros empezar a crear esa conciencia. Bueno, también tenemos que la NOM 064 SO 2000 menciona que los antibióticos de importancia crítica para uso veterinario deberán reclasificarse de tal modo que las recetas médicas se retengan y se cuantifiquen. Desgraciadamente, pues esto no ha sido algo que sea como notable o hay un índice bajo de las personas que realmente lo hacen, lo que pues de una forma u otra nos ha causado problemas. Y bueno,
para finalizar este breve tema, porque realmente el tema de la resistencia antimicrobiana es un libro con muchísima variedad y ejemplos y casos e información que pues se ha recabado a lo largo de los años y que ciertamente hay recomendaciones pues de qué es lo que podemos hacer para evitar esa resistencia, y es un tema demasiado complejo porque hay muchos factores que influyen en poder lograr esta lucha contra la resistencia, y también pues muchos puntos en los que aún se tienen que trabajar, pero no por eso no quiere decir que aún tengamos que dejar pasar el tiempo para poder hacer algo. Al contrario, o sea, creo que incluso el seguir luchando y el seguir con este reto de contra la resistencia antimicrobiana, pues era desde ayer, o sea, hoy ya es tarde para hacerlo. Entonces, mm, agregué esto de cuida de los antibióticos para que ellos puedan seguir cuidando de ti, partiendo desde que pues han sido fármacos que han sido utilizados históricamente para cuidar, o sea, han salvado muchas vidas, y creo que es nuestra responsabilidad cuidar de ellos y hacer un uso adecuado para que, pues, en algún futuro tú puedas enfermarte teniendo la seguridad de que hay un fármaco que te va a aliviar, o sentirte mal y no es como que quieras sentirte mal, sino que por circunstancias diferentes de cambio climático, de todas las consecuencias de la globalización y todos otros aspectos que, como antes decía, influyen en todo esto, pues que tú puedas llegar a un centro de salud como persona y decir, ¿sabe qué, doctor, enfermera, médico? Me siento mal y siento esto y esto, y puedas irte a casa satisfactoriamente con un medicamento que finalmente te va a quitar las molestias y que hará que tu salud vuelva a tu cuerpo, que es un estado que pues es satisfactorio, ¿no? Entonces, creo que es pensar en eso, en que tienes un futuro, sino para ti, para las próximas generaciones, tus hijos o hijos de tus hijos, que pueden llegar a un centro de salud con la seguridad de que van a recibir algo que les va a regresar ese estado de salud, y solo pensar en el miedo de decir, puede ser que entonces en un futuro ni siquiera un fármaco ni otro, y que la tecnología no dé para poder alcanzar esos nuevos avances, y decir, pues es que si hay gigantes de bacterias que ya resisten a 50 fármacos que hay y son los únicos que existen, o sea, qué miedo llegar a esa altura de decir, pues, eh, señor o joven, niña, o sea, o X persona, te vas a casa sin medicamento porque lo que yo te dé de todos modos no te va a hacer nada, incluso puede ser peor, o simplemente no te va a hacer nada, y tú marcharte a casa pensando que pues simplemente no tienes medicación y que pues es esperar a que o cómo responda tu cuerpo o simplemente lamentablemente llegar a un estado pues de muerte, ¿no? Eso es un ejemplo en el que pues yo invito a reflexionar, y también pues hagamos lo mismo con los animales, o sea, imagínense el hecho de que después o todo nuestro consumo diario de carne, huevo, leche tenga falta de inocuidad llámese por esa resistencia, por un manejo de medicamentos que finalmente ya no les sirven. O sea, es lo mismo. Nosotros, al no tener medicamentos en un futuro que pues ya no cuiden de nosotros, hablamos desde incluso los animales, ¿no? ¿Qué van a hacer esas unidades de producción que gracias ahorita a los antibióticos pues tienen controladas enfermedades y que pueden proporcionar productos con calidad que permitan que las personas no se enfermen? Entonces, pues nuevamente este es un tema que tenemos que concientizar mucho, porque debemos pensar en un futuro donde pues hablamos de que prácticamente estaríamos muriendo sin fármacos y tendríamos que repetir la historia, ¿no? Desde antes que se inventaran esta alta gama y o sea, preciosa gama de medicamentos que han venido salvando vidas, hace muchos años cuando estos aún no existían y tuvieron que morir muchos en la prueba, en el intento o incluso en la escasez de estos medicamentos para poder llegar a tenerlos, y que el hecho de no estarlos cuidando y de no estarlos administrando adecuadamente nos vuelva a hacer retroceder a a todas esas consecuencias, pues creo que sería muy, muy lamentable. Pero bueno, es el punto de reflexión. Espero que haya quedado claro y agradezco mucho la atención, perdón.